Cristian y John, quiero retomar algunos aspectos que tocó ya Cristian en su primera presentación, que tienen que ver con justamente los factores que pueden incidir en la manifestación política del entorno. A diferencia de lo que presentó Cristian, voy a centrarme más en casos específicos, vamos a oír los datos y voy a hacerles también ciertas recomendaciones. En general es un tema bastante básico y que estoy, pensando que les puede ser de utilidad, sobre todo a los que no tienen demasiada experiencia previa con el análisis de los datos. Sabemos que en las lenguas humanas no todos los sonidos que se producen tienen un valor cognitivo. Ya nos habló bastante John al principio de su presentación de una manera que me parece excelente para empezar a diferenciar entre lo fonético y lo fonológico. Entonces, primero, en el ámbito de lo no tonal, de lo segmental, se suele hablar desde una tradición que comenzó más o menos a finales del siglo XIX y principios del XX, de una distinción entre la cadena hablada, lo fonético, lo que está en el plano físico, y algún tipo de representación mental, categorías abstractas que son las que necesitamos recuperar a la hora que percibimos una emisión y que nos permiten después identificar los distintos morfemas de una lengua y poder así hacer la comunicación. Entonces, típicamente los fonemas se suelen definir como las unidades distintivas mínimas que tenemos en la cadena lineal. Después, un fonema todavía podría distinguirse en rasgos distintivos, pero típicamente los rasgos distintivos no se perciben en la cadena lineal uno con independencia del otro, sino que los rasgos distintivos se perciben simultáneamente. Entonces, por lo menos, si respetamos el principio de linealidad de Saussure, pues diríamos los fonemas son las unidades mínimas que tienen esta capacidad distintiva. ¿Cómo se determina la capacidad distintiva de un fonema? El procedimiento es realmente muy simple, tenemos que buscar pares mínimos y análogos. Voy a poner el ejemplo más simple posible, que es el de un contraste entre P y B en zapoteco. Los datos son de zapoteco de San Pablo Huilán, donde, produciendo una oclusiva sorda a inicio de palabra, da como resultado un significado distinto a si se produce una oclusiva sonora. Este tipo de datos son los que demuestran que P y B en esta lengua tienen un valor contrastivo. Una vez que uno determina que dos elementos tienen valor contrastivo, ya se puede meter en cuestiones de más detalle, como en zapoteco está el hecho de que la B a final de palabra ya no se realiza fonéticamente como una oclusiva sonora, sino que tiene una realización más relajada, se ensordece y además se fricativiza. Este sonido representado por este símbolo griego indica que es un sonido más parecido al sonido con el que apagamos las velitas del pastel, algo como eso. Entonces, los fonemas son unidades abstractas que pueden implementarse en el plano fonético de más de una manera. Cuando un fonema tiene distintas realizaciones condicionadas por el contexto, a dichas realizaciones se les llama alófonos. Los hablantes que no han recibido ningún tipo de instrucción lingüística normalmente no van a diferenciar las distintas realizaciones de un mismo fonema. Para ellos se tratará como si fuera el mismo sonido, excepto cuando una de esas realizaciones crea neutralización con otro fonema. Vamos a verlo a continuación. Entonces, para continuar con datos de esta misma variante de zapoteco, el fonema B, que ya lo identificamos como fonema en oposición a P, ahora si lo vemos en detalle, vemos que este fonema tiene distintas realizaciones dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando está después de una consonante nasal o cuando está a inicio de emisión, típicamente va a ser una oclusiva sonora. Pero si este mismo fonema está entre dos vocales, entonces ya no va a tener una oclusión, sino solo los labios se van a acercar, pero sin llegar a cerrarse. Es lo que se llama una realización fricativa. Cuando está a final de emisión, como ya lo había dicho hace rato, la relajación es mayor porque no solo no hay un cierre entre los labios, sino que además ya no hay vibración de cuerdas. Y finalmente, junto a una consonante nasal, pero antes de ella, se puede llegar a realizar como una. De todas estas realizaciones,
el hablante de zapoteco que no tenga instrucción lingüística, que no haya recibido clases de fonética, no va a poder distinguir estas tres primeras, simplemente pensará que es el mismo sonido. La cuarta probablemente sí la identifique como algo distinto, pero porque la lengua también tiene un fonema M, porque en este caso no es solo una alofonía, sino que está creando una neutralización con otro fonema que es distintivo. Eso va a tener repercusiones incluso en el ámbito práctico, porque el hablante de zapoteco no va a tener problema en escribir el fonema B de la misma manera en estos tres primeros contextos, pero muy seguramente va a querer escribir ortográficamente esto como una M y no como una B, que de hecho es un criterio que, por ejemplo, se suele seguir en sistemas de escritura alfabética con tradición de muchos siglos, como en el caso del español, ¿verdad? Donde el prefijo I negativo no lo escribimos igual en todos los casos. Escribimos independiente con N, pero escribimos imposible con M, ¿verdad? Porque en ese caso la neutralización también da lugar a la realización de un fonema con la realización típica de otro. Bien, pero no todas las lenguas se distinguen P y B. Hay lenguas que no van a tener nunca un par mínimo entre P y B. Las distintas variantes de árabe moderno son lenguas de este tipo. Y en estas lenguas, cuando hay préstamos de otras lenguas que lleven P, como no existe el fonema P en estas lenguas, van a adaptarlo con el fonema más cercano que tienen, que es justamente el fonema B. Ahí aparecen algunos ejemplos, ¿no?, de palabras que son préstamos originales de inglés y que al adaptarse al árabe egipcio sustituyen la P del inglés por una B. Además de esas adaptaciones hay algunas otras. En cuanto a timbre vocálico, no me voy a detener en esas. El punto que quiero señalar aquí como el punto importante es que P y B no son universalmente distintivas. El hecho de que sean fonemas distintos en una lengua no significa que tengan que ser fonemas distintos en todas las lenguas. Entonces, justo como nos recomendaba John, la primera cuestión importante es determinar cuáles son las categorías fonológicas que se utilizan de manera distintiva en una lengua, y justo el mejor método es buscar pares mínimos y pares análogos. Trasladada esta idea del plano de lo segmental al plano de lo tonal, podemos decir que tenemos tonos que son contrastivos en una lengua. A eso vamos a llamar los tonemas, que es un término que se ha empleado, y las distintas realizaciones de un tonema pues pueden ser sus alótonos, ¿sí? O también puede ser alótonos. Yo estoy dudando cuál es la pronunciación correcta, estoy siguiendo más bien la analogía de alófonos con acento esdrújulo, entonces estoy diciendo alótonos, pero puede ser que no esté reconocido así. Bueno, entonces también, así como en el ámbito segmental tenemos que buscar pares mínimos o análogos entre P y B, entre T y D, pues tendríamos que buscar pares mínimos y análogos entre los distintos tonos. Hay lenguas con sistemas tonales más complejos y con menos tonos, pues también en el nivel segmental podemos encontrar lenguas que tienen solo 7 consonantes y lenguas que pueden tener casi 50 consonantes. Entonces, las lenguas pueden diferir en cuanto al inventario de segmentos que tengan, pero también respecto del inventario de tonos. En este caso, esta variante zapoteco es una variante relativamente simple, pues solo tiene 4 tonos, y eso lo podemos saber justo con la búsqueda de pares mínimos entre los que aparecen en 4. Brevemente, lo que tenemos abajo es una imagen de Pratt donde se manifiesta, digamos, una realización típica de estos tonos. Vean cómo el tono ascendente claramente es como un tono de nivel al principio, pero después se eleva, ¿verdad? Es a partir de que empieza la elevación donde realmente se está manifestando la realización, se está codificando el tono ascendente. El tono alto empieza una tonía más elevada y se eleva, pero después se mantiene casi como un tono de nivel o sube en una mucha proporción. El tono descendente tiene una peculiaridad, esto no es privativo de este zapoteco. En general, en todas las variantes zapotecas que me han tocado analizar tienen, excepto en contexto de que la consonante previa sea palatal, tienen una elevación inicial antes del descenso, típico de los tonos descendentes, y como ya había dicho Cristian hace un rato, y es casi universal, muy a menudo el tono bajo no va a ser un tono de nivel, sino que va a empezar ya abajo, pero se va a bajar todavía más. Vamos a retomar algunos conceptos fonéticos que la mayoría de ustedes ya conocen, pero que nunca está de más recordar antes de empezar a hablar ya del último punto, que es el de la anatomía. Primero, frecuencia es un término que se refiere al número de ciclos por segundo en una onda sonora, trasladado a una, digamos, a
técnico, básicamente se correlaciona con la velocidad a la que las cuerdas vibran. Entonces la frecuencia, si decimos que hay una frecuencia de 180 Hz, eso querría decir que las cuerdas vibraron 180 veces en un segundo, ¿sí? En los tonos de nivel, la velocidad a la que vibran las cuerdas se mantiene más o menos constante, no vibran más rápido o más lento a lo largo de la producción, mientras que en los tonos de contorno la velocidad aumenta progresivamente y entonces tenemos un tono ascendente. Si empezamos con una vibración más lenta y se va acelerando, pues la tonía se va elevando, o si empezamos muy rápido y progresivamente vibran más lento, entonces tenemos un tono descendente. La tonía, lo que en inglés se llama pitch, para aquellos que tienen práctica, que necesitan hacer como la correlación entre la terminología del inglés y la del español, es el correlato acústico de la frecuencia. Básicamente tiene que ver con percibir lo grave o agudo de la voz. Es como un correlato, digamos, completamente correspondiente con la frecuencia. Conforme más velozmente vibren las cuerdas, más agudo se percibirá el sonido. Las cuerdas vibran más rápido conforme más pequeñas sean. Por eso la voz de los niños es más aguda que la de los adultos, porque podemos suponer que en general el tamaño de las cuerdas de los niños es más pequeño que un adulto, y normalmente las mujeres, que suelen ser también de menor tamaño que los hombres, pues tienen las cuerdas más delgadas y vibran más rápido sus cuerdas. Y un concepto que probablemente si no lo hayamos visto antes, que va a ser fundamental para la lotonía, es el campo tonal. Este término lo tomé más de los estudios de entonación, pero que se puede aplicar, creo, bastante bien también al análisis de los tonos. El campo tonal se define como el rango dado en Hertz, que es la unidad de medida de la frecuencia, entre la tonía máxima y la tonía mínima en un tono de contorno. De los tonos de contorno es donde me voy a centrar a partir de ahora, en los tonos de nivel, pero los tonos de nivel también pueden tener alotonía. Solo me centraré en la alotonía de los tonos de contorno. En lenguas que tienen solamente dos niveles tonales, como la variante de zapoteco que les presenté hace rato, el campo tonal no es contrastivo, pero entre mayor sea el campo tonal, más fácilmente van a percibir los oyentes el tono de contorno. El campo tonal se obtiene restándole la tonía mínima a la tonía máxima en un tono de contorno. Entonces, quisiera brevemente, voy a presentar esta cuestión y ya enseguida vemos un ejemplo ya atrás. Entonces, va a haber factores que van a favorecer un mayor campo tonal y otros que van a favorecer que el campo tonal sea menor. Christian ya hizo una clasificación muy coherente, me parece. Aquí yo solo estoy poniendo tres factores y creo que una primerita tarea que podrían tener ustedes es ubicar a estos tres factores en uno de los grandes grupos que planteó Christian. Por ejemplo, una diferencia entre lo que llamo yo hablantes empáticos y hablantes no empáticos. ¿Con qué categoría de la clasificación de Christian tendría que ver esto? ¿Cómo le llamaba Christian a esa gran categoría donde queda esta diferencia entre hablantes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dijo? ¿Tigre? Paralingüísticos. ¿Paralingüístico? Sí, exactamente, entraría dentro de la categoría del paralingüístico. Y ya nos había llamado la atención Christian sobre el hecho de que a veces ni siquiera hay una correlación con factores sociolingüísticos. A diferencia de los sociolingüistas variacionistas, mi experiencia me dice que no todas las diferencias en la manera de hablar de los hablantes son sistematizables ni siquiera a partir de lo que es sociolingüístico. Enseguida voy a mostrar datos de dos hablantes que son hermanos, y incluso la edad que se suele decir, los hablantes mayores suelen ser más conservadores, pues el habla es más empática en el hermano menor que en el hermano mayor, ¿no? Entonces, aunque puede haber ciertas tendencias, y sobre todo para las lenguas más estudiadas, en general creo que nuestra labor, que no somos sociolingüistas, bueno, excepto que alguien de ustedes después quiera dedicarse a eso, pero la labor del fonólogo, del fonetista, no debe estar tanto en desentrañar qué factor social es el que determina que un hablante sea más empático o menos empático, pero sí es importante identificar en nuestros colaboradores cuáles tienen un habla más empática y cuáles tienen un habla menos empática, porque va a ser un dolor de cabeza grande si ustedes trabajan solo con hablantes que no tienen habla empática. Si partimos de reconocer este hecho y sin asociarlo a ningún factor, mi recomendación sería procuren trabajar primero al menos
con datos solamente de hablantes que hagan una habla más enfática. Y esto tampoco es necesariamente lo mismo que las diferencias de estilo, porque los datos que voy a mostrar a continuación fueron grabados exactamente en las mismas condiciones, que son condiciones de laboratorio. Entonces tiene que ver, es algo intrínseco con el hablante y no con las circunstancias. Bueno, entonces hay hablantes más enfáticos que favorecen un mayor campo tonal y otros que favorecen menos el campo tonal. Un factor de una índole distinta, que ya también esa categoría había mencionado Cristian, tiene que ver con la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átono. Este es un factor mucho más lingüístico, tiene que ver con lo que llamamos contexto prosódico. Y también un factor que llamó Cristian, creo que también dentro de lo paralingüístico, ¿verdad?, que tiene que ver con la velocidad del habla y que de alguna manera se correlaciona con el habla de ítems en aislamiento y el habla corrida. Estos tres factores, que no son los únicos, pero que sirven como ejemplares, van a, digamos, a dar como resultado que el oyente tenga una más fácil percepción del tono, mientras que cuando el campo tonal se reduce, la percepción del tono se va a dificultar. Podemos suponer que va a ser más difícil. Bien, el primer ejemplo es un tono ascendente en la misma palabra, que es la palabra en abril, es una forma verbal con un prefijo de completivo, después la raíz verbal y un enclítico de tercera persona, y me voy a centrar en el tono de la raíz, que debería ser un tono ascendente. Voy a comparar los hablantes hermanos, uno que tiene una habla enfática y uno que no tiene una habla enfática. Entonces, aquí tengo las emisiones, vamos a oírlas. ¿Dónde está el tono ascendente? En el primer hablante está acá, ¿verdad? Más o menos en esta porción es donde se nota el ascenso. Y en el otro está más o menos acá. De hecho, utiliza la R como parte de la unidad portadora de tono, que es una cuestión, digamos, que ya de alguna manera también perfila 8. Ahora, nada más una cuestión puramente técnica. ¿Qué sería el campo tonal? Lo que tenemos que tomar, hay varias maneras de medir, pero podemos tomar la tonía mínima en este ascenso, ¿no?, que está hacia 125 Hz, y la tonía máxima, que está por arribita de 150, y entonces hacemos la sustracción y tendríamos un campo tonal de alrededor de ¿cuánto era? 152 máxima y 125 mínimo. Como de 25 a 26. Ese sería el campo tonal, se puede dar en Hertz. Y aquí tendríamos de 111 a 123, un campo tonal mucho más reducido, de solamente 12 Hz. ¿Sí? Peter Ladefoged solía decir que un oído humano no entrenado requería al menos de unos 7 Hz de diferencia para percibir como diferente. Digo, esa afirmación se podría matizar, pero al menos incluso en el hablante no empático se supera ese mínimo que un oído no entrenado podría. Diferenciar, por supuesto, que con un entrenamiento muy grande se podrían percibir diferencias hasta de 3 Hz, cosas muy avanzadas, pero estamos pensando que no necesariamente los hablantes de lenguas tonales van a recibir alguna vez una instrucción de este tipo. Bueno, entonces ahí están las mediciones que hice en este caso, ¿no? Primero aparecen el mínimo y el máximo, la diferencia en el campo tonal de 30 Hz en el hablante empático, de 14 Hz, y otra medición que se puede hacer es la desviación estándar, que mide como el grado de dispersión, y que evidentemente esta desviación estándar va a ser mayor cuando el campo tonal sea mayor. En este caso es de 9.7 Hz para el hablante empático, y de la mitad, un poquito menos de la mitad, que es 4.5 en el hablante no empático. Entonces, bajo circunstancias idénticas hay hablantes más enfáticos que otros, de modo que el énfasis no está asociado necesariamente a factores estilísticos. La tendencia en Occidente, dicen los sociolingüistas, es que las mujeres hablan más enfáticamente que los hombres. Por lo menos creo que hay unos estudios ya previos en Masagua que demuestran que si el habla es más enfática en mujeres que en hombres, y en ese sentido, desde el punto de vista metodológico, cuando uno se acerca a este tipo de lenguas, probablemente sería mejor primero conseguir hablantes femeninos y masculinos. Hay que ver en otras lenguas si eso es cierto o no. Bueno, otra diferencia importante es cuando
el tono está en sílaba de composición, pero lo que pasa es que esto es tan productivo que parece más un procedimiento sintáctico que morfológico. Es decir, prácticamente cualquier nombre puede ser modificador de otro nombre. Lo que nos interesa aquí es lo que ocurre no desde el punto de vista morfosintáctico, sino fonológico. Y fonológicamente, sí, cuando tenemos dos nombres juntos, el segundo es el nombre que se constituye en el núcleo prosódico de la unidad formada. Entonces, el acento, digamos, se va con el segundo nombre y el primer nombre, por así decirlo, pierde su acento. Entonces, vamos a comparar la palabra guajolote en dos posiciones, en posición prosódica fuerte y en posición prosódica débil. ¿Sí? Vamos a oír los datos ahora. Entonces ahora nos interesa la palabra guajolote, que aquí está acá, y que aquí está en primera posición, que es la posición prosódica débil, donde además evidentemente tiene menor duración. ¿Sí? Entonces aquí ya bueno, se ve bastante claramente que es mayor el campo tonal aquí que acá, ¿verdad? Acá tenemos las mediciones, un campo tonal de 61 Hz en un caso y de 40 en el otro, una desviación estándar de 19 y de 14.9. Menos marcada la diferencia que en el otro ejemplo, pero igualmente se ve la diferencia. Entonces la conclusión aquí es que en la sílaba tónica la manifestación del tono ascendente se lleva a cabo de manera más enfática, lo que le facilita al oyente la percepción más adecuada del tono. Como consecuencia de eso vamos a tener lenguas donde los contrastes tonales están restringidos y, por ejemplo, lo que suele ocurrir en lenguas otopames es que el repertorio de contrastes tonales es mayor en sílaba tónica que en sílaba átona. Y en sílaba átona ya solo hay contraste entre un tono alto y un bajo, o simplemente ya no hay contraste, ¿no? Bien, esas son como consecuencias fonológicas de que hay posiciones donde se perciben y contrastan mejor los tonos. Esto es el resultado de un trabajo independiente que hice, es nomás la comparación, digamos, bastante ya fonologizada, pero basada en resultados fonéticos, entre cómo se realizan los 4 tonos en San Pablo Huila en posición tónica y en posición átona. Y si bien en posición átona no se, digamos, no se neutralizan del todo, la diferencia entre los tonos es mucho menor. Bueno, y finalmente el tercer contexto que quería mencionar es el de los tonos en aislamiento versus en habla corrida. Voy a poner el ejemplo de baser, que es una palabra que significa abeja. Y bueno, vamos a oír primero los datos y los comentamos enseguida. Entonces, en el primer caso, la palabra abeja está dicha sola y en el segundo extraje de una narración la pronunciación. Oye, en la segunda está acá, ¿verdad? Me faltó la primera sílaba, pero en fin. Lo que me interesaba era la sílaba tónica. Es el mismo hablante diciendo la palabra en dos contextos. Esto sí es algo completamente estilístico. Aquí están las mediciones, de nuevo el campo tonal es mucho mayor cuando la palabra está dicha en aislamiento que cuando forma parte de una emisión más larga. La desviación estándar también es mucho mayor, aquí es casi del triple. Aquí la conclusión sería que los contrastes se manifiestan más claramente en ítems aislados que en habla corrida. El habla de ítems en aislamiento no es menos natural que el habla corrida, porque ese es un prejuicio que solemos tener, porque solo por el hecho de que ocurra menos frecuentemente. Quiero que reflexionen muy brevemente sobre la siguiente situación. ¿Qué hay de artificial en el habla cognitiva de una madre hacia su hijo? Absolutamente nada. Y en esas circunstancias la madre repite una palabra con su voz más empática. O cuando nos vemos en la necesidad, estamos hablando con alguien que no es hablante nativo de nuestra lengua, ¿verdad? O incluso con un hablante nativo cuando de pronto digo, ¿qué dijiste? Y el otro se ve obligado, ¿no? Digamos, en esta función fática, creo que es como le llamaba Roman Jacobson, ¿no? Donde uno tiene que pronunciar muy cuidadosamente para justamente que no quede la menor duda. Entonces, ustedes no deben tener el prejuicio de decir, es que yo quiero analizar la lengua en español natural
tonalidad. Creo que desde el punto de vista metodológico, uno sí necesita grabar palabras primero, ya sea en aislamiento o en frases marco muy bien delimitadas, antes de pasar a hablar, digamos, a analizar habla en texto corrido. Por supuesto que eso también puede ser muy interesante, pero metodológicamente mi recomendación sería, abiertamente serían dos cosas. Uno, grabar primero, digamos, ítems en aislamiento o en frases marcos, y dos, elegir a los hablantes más enfáticos. Porque también puede ser cierto, y no tiene que ser un estigma, que los contrastes tonales se pueden ir perdiendo progresivamente. Entonces, si uno lo que quiere es recuperar los tonos, ¿no? Ya después uno puede decir, bueno, los jóvenes están perdiendo, están reduciendo, ¿no? Que lo que hace a ese respecto Cristian es maravilloso, ¿no? La comparación que nos dio entre los hablantes que manifiestan los tres tonos ascendentes plenamente y aquellos que casi los neutralizan, eso está muy padre. Pero antes que eso uno quisiera, en un primer momento, saber si realmente en la lengua hay tres tonos ascendentes que contrastan o no. Entonces no es un prejuicio en contra de los hablantes no enfáticos, pero cuando uno todavía no sabe cuáles son las categorías tonales que va a analizar en la lengua, es mejor trabajar con hablantes que sean más enfáticos. Eso que quiere decir, Bocho, que en tu caso es mejor que busques a hablantes mayores que tú seguramente, o que tengan, digamos, una codificación fonética más clara de los tonos. Como resumen, tenemos lo siguiente: las organizaciones fonéticas de un tono de contorno, por ejemplo, alto-bajo, con un campo tonal reducido, como bajo-medio, medio-alto, se oponen a la organización fonética con un campo tonal amplio, como una tonía que empieza bajo y termina alto. Todas estas realizaciones constituyen el conjunto de alótonos con relación a un mismo tonero. Y a modo de reflexión, nada más para que no se queden con la idea de que el campo tonal no necesariamente es contrastivo, tendríamos que preguntarnos, ¿existen lenguas en las que el campo tonal codifique contrastes tonales? Pues evidentemente sí, no en San Pablo Guyán y en las lenguas que tienen solo dos niveles tonales, pero sí en las lenguas que tienen más de dos niveles tonales, porque, por ejemplo, el campo tonal nos va a permitir distinguir un tono bajo-alto, ¿no? Lo que se suele llamar un contorno largo, de los contornos cortos como bajo-medio o medio-alto. De hecho, digamos, en una fonologización de los datos de Cristian podremos pensar que, independientemente de cuál sea el punto de partida y de llegada en los cuatro niveles que reconoce, podríamos pensar que, grosso modo, lo que era el Xcateco, ¿verdad? Donde tenías contraste entre tres ascendentes, eran datos de Mixteco. Lo que tenemos ahí básicamente es una diferencia entre un ascendente largo, un ascendente en registro bajo y un ascendente en registro alto. Bien, entonces nada más un ejemplo, no tengo los archivos de audio, pero ahí está Miguel por si alguien quiere. El chinateco tiene, según el análisis de Roja Castillo, tres tonos ascendentes, uno de bajo a medio, uno de medio alto y uno de bajo a alto. Y si hiciéramos las mediciones, es en este caso donde vamos a encontrar un mayor campo tonal, y el campo tonal en estos casos pues será más similar que con relación al tercer caso. Les agradezco mucho su atención.